Bueno, arrancamos entonces. Dale. Bueno, muchísimas gracias por la participación el día de hoy. Para nosotros es un gusto y un honor tener a Ale Siriza con nosotros esta tarde. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todos a esta tercera charla virtual de la Cátedra Libre Tomás Palau del año 2021, que es organizada por BASEIS y la Dirección de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, hoy Ale va a compartir con nosotros sobre los movimientos feministas en América Latina, que es fundamental una reflexión como esta en un día como hoy, donde se da la continuidad del juicio por el caso de acoso sexual que sufrió Alexa y que tan valientemente ha defendido su lucha, no solamente para ella, sino para todas las mujeres y personas que somos víctimas de la violencia patriarcal. Em, bueno, como ustedes saben, Ale es profesora de enseñanza media y superior y además doctora en filosofía. Y el día de hoy, como había dicho antes, vamos a conversar en torno a los movimientos feministas en nuestro continente. Así que muchísimas gracias, Ale, y te doy la palabra para poder arrancar. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias, Guille, por la invitación. Muchas gracias a PASEIS, a la Cátedra Libre Tomás Palau. Muchas gracias a Mariel. Y voy a iniciar comentándoles que en buena medida yo parto de una cierta forma de pensar el tema de los feminismos, de los movimientos feministas, ¿no es cierto? Y esa forma de pensar, a ver si puedo mejorar el sonido. ¿Ahí se escucha mejor? Yo creo que sí, Ale, yo escucho más alto. Espero que Milagros esté escuchando mejor. Entonces, les decía que parto de la idea, ¿no es cierto?, de que los feminismos, el movimiento feminista, se puede nombrar en singular por una especie de convención, pero en realidad es un movimiento múltiple, es un movimiento que tiene muchas caras, y cómo entendamos el feminismo, los feminismos, es objeto de una continua contienda. Los feminismos son, Raymond Williams solía hablar de ese tipo de palabras que son un campo de batalla. Bueno, es el caso del tema de los feminismos, porque fundamentalmente, digamos, tiene múltiples nacimientos a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Y están ligados a movimientos disímiles en distintos lugares del mundo. Las europeas suelen pensar el movimiento feminista como un movimiento por los derechos de las mujeres que está vinculado a un momento muy preciso de su historia, ¿no es cierto?, que es el momento en el cual vía revoluciones burguesas, ¿no es cierto?, se derrumban los regímenes de soberanía para dar lugar a otras formas de organización del poder político. Entonces aparece la cuestión de los derechos y de los desiguales derechos de varones y mujeres, y surge, según dicen muchos libros, ¿no es cierto?, el feminismo. Sin embargo, en nuestras tierras el feminismo tiene orígenes diferentes, múltiples raíces, que tienen que ver con nuestra historia, ¿no es cierto? Entonces, parto de esa idea, de ese supuesto fundamental, de ese supuesto básico, que es que los feminismos tienen que ver con la politización de las diferencias corporales sexuadas. Eso nos desata, de alguna manera, del binarismo, de la idea de que se trata de derechos de mujeres contra derechos de varones.
La cuestión es que esta manera de mirar los feminismos también tiene que ver con una serie de hipótesis a partir de las cuales yo he pensado este asunto de los feminismos, y este asunto de estos feminismos situados, estos feminismos localizados, ubicados en nuestras tierras, ¿no es cierto?, en tierras de América Latina. Como ustedes saben, el nombre ese, el nombre América, tiene que ver en buena medida con la capacidad que los europeos tuvieron a partir de 1492 de ponerles nombres a las cosas, nombres a nuestras tierras, nombres a las nacionalidades indígenas que habitaban nuestras tierras, nombres a ese mundo que para ellos fue en un primer momento el Nuevo Mundo. Esa situación de nuestra América, esa situación de ser un espacio colonizado, hace que inclusive ideas emancipatorias, como las ideas feministas, movimientos emancipatorios, como el movimiento feminista, sean vistos como el producto de la recepción en nuestras tierras de ideas nacidas en otras tierras. Parto de la idea, ¿no es cierto?, de que los feminismos nacen de las experiencias de opresión de las mujeres y las personas feminizadas. Es a partir de allí que surgen respuestas que se niegan a considerar esa opresión, esa dominación, esa explotación, como algo que sea solo un problema singular, un problema particular. Es mi problema estar ubicada en un lugar subalternizado. Las feministas sostenemos que no, que la opresión, la explotación, la dominación en relación a nuestra corporalidad sexuada tiene que ver, es de carácter político y no nos afecta solo a título personal, sino que nos afecta colectivamente, a todas aquellas personas que somos consideradas como mujeres por el patriarcado. Entonces, esa definición amplia ya implica conflictos, ¿no es cierto? Muchas significaciones en disputa, muchos lugares de nacimiento de los feminismos en disputa. Las feministas europeas han pensado la historia de sus feminismos a partir de la idea de olas. Las feministas europeas sostienen que hubo una primera ola de feminismos dispersos, de mujeres ilustradas, esclarecidas, que reclamaban el reconocimiento de sus derechos, una ola fundamentalmente ligada a algunas figuras históricas, ¿no es cierto?, como es el caso de Olympe de Gouges o una filósofa inglesa que se llamaba Mary Wollstonecraft. Una segunda ola en los años 70 vinculada a la emergencia, la visibilidad de los llamados nuevos movimientos sociales que tenían que ver en buena medida con la crisis de la clase obrera como portadora de las expectativas emancipatorias, ¿no es cierto? Surgen entonces en los países del norte, en Europa y en Estados Unidos, un movimiento pacifista. Ese movimiento pacifista en Estados Unidos tuvo que ver fundamentalmente con la negativa a alistarse para formar parte de las tropas que luchaban en Vietnam por conservar a Vietnam en la condición de colonia, movimientos anticolonialistas que tuvieron lugar, por ejemplo, en Francia contra la colonización en Argelia, movimientos antiproductivistas poniendo en cuestión la lógica del capitalismo. Ese momento de lo que ellas llaman la segunda ola es un momento muy significativo para nosotras. Es un momento muy significativo porque es un momento en el cual
las experiencias de las mujeres en nuestras tierras fueron muy diferentes de las experiencias europeas. Y esa diferencia entre las experiencias ha sido leída históricamente por las europeas como una confirmación de su hipótesis respecto de que nosotras, las sudamericanas, las nuestroamericanas, somos una especie de aprendizas tardías de lo que ellas piensan, elaboran, llevan a la práctica. Entonces, digamos que parto de hipótesis contenciosas, por llamarlas de alguna manera, conflictivas, y me interesa partir de esas hipótesis conflictivas porque creo que los feminismos son movimientos en permanente tensión, ¿no? En permanente tensión en la medida en que las experiencias corporales, sexuadas de las personas, no solamente dependen de la sexuación, sino que están marcadas por la ubicación. El ser nuestroamericana no es algo independiente de la manera en cómo vivimos, cómo asumimos, cómo practicamos nuestros feminismos, que tiene que ver también con la racialización. Como ustedes saben, no es que las razas existen, pero la racialización existe. Es decir, es a partir precisamente de la conquista de nuestras tierras, esas tierras que nosotros, les nuestroamericanos, preferimos llamar Abya-Yala, resistiéndonos a considerarnos latinos. Vayan a saber por qué se pensó en algún momento que éramos algo así como latinos, o sí se puede explicar la genealogía de ese latinos. Entonces son objeto de conflicto los feminismos, porque el modo como se experimenta esa opresión, esa dominación patriarcal, tiene muchísimo que ver con otras determinaciones, con la determinación de lugar, con la determinación de racialización. Les decía respecto de este asunto de la racialización que no es que las razas existan, pero sí existen las personas racializadas. Es decir, la conquista hizo que la humanidad fuera dividida en quienes portaban la verdadera humanidad, los europeos, y esas personas que eran algo así como aspirantes a la humanidad sin poder gozarla enteramente. Esas personas éramos fundamentalmente las personas nativas de nuestra América, con los distintos nombres, ¿no es cierto?, de las poblaciones nativas, y las personas afro. Entonces, es por eso que me interesa a mí ubicar los feminismos en nuestro territorio, en ese territorio de múltiples nombres, porque no es solo América Latina o América del Sur o el Nuevo Mundo, por utilizar esas heterodesignaciones, sino que es también Abya-Yala, Pindorama, tiene múltiples nombres nuestra tierra, ¿no es cierto? Hablar de un feminismo situado e ir recuperando la historia de esos feminismos, porque parto de una idea compartida con una feminista estadounidense que se llama Adrienne Rich, ¿no es cierto? Que dice Adrienne Rich que las personas y los movimientos sociales necesitamos de un pasado rico en historias colectivas e historias individuales. Es por eso que me parece tan importante el terreno de la historia, ¿no? El terreno de las genealogías feministas, el terreno de la recuperación de nuestras memorias, porque esas memorias no son memorias que hayan sido pensadas como dignas de ser conservadas, ¿no es cierto?, sino que han sido pensadas, han sido objeto, diría Gramsci, ¿no es cierto?, de la iniciativa constante
de las clases dominantes, de los grupos dominantes, en razón de su pertenencia a grupos patriarcales privilegiados o en razón de la racialización. Entonces, esa es una de las hipótesis fundamentales que me parece importante compartir hoy, ¿no? Que nuestras genealogías como feministas nuestroamericanas están marcadas por el conflicto, marcadas por la ubicación, marcadas por la racialización, marcadas por las distintas raíces de nuestros feminismos. Y por eso me parecía particularmente importante ubicar los feminismos en relación con la historia de nuestro continente y con esa inflexión de los años 60-70 que las europeas identifican con su segunda ola y que para nosotras fue un momento totalmente diferente. Los años 60-70 fueron para nuestra América los años en los cuales se soñaba con la revolución socialista. Nuestro continente fue un continente agitado por la lucha de clases. Por eso me parece también muy importante recuperar esas raíces hondas en los años 70, recuperar las experiencias de los años 70, recuperar algunos nombres de los años 70 para inspirar los feminismos de hoy. Esos nombres son los nombres de Domitila Barrios. Domitila Barrios era una mujer de las minas de Bolivia. Así por lo menos lo dice en una larga entrevista que ella sostiene con Moema Bietzer, y que es una recuperación de su historia personal y de su historia política. Doña Domi nació en Bolivia en el año 1932 y su suerte fue la suerte de muchísimas mujeres de su tiempo. Es decir, la suerte de convertirse tempranamente en la mujer de un trabajador de las minas de Bolivia, y de colaborar y participar de las huelgas mineras de la época, formar parte de un comité llamado el Comité de Amas de Casa. Se puede pensar que eso implica para nosotras reconocernos en ese lugar tan devaluado, que es el lugar de, entre comillas, ama de casa. Pero de hecho, doña Domi hizo de ese comité de amas de casa el lugar de un intenso aprendizaje político, el lugar de un intenso aprendizaje de resistencia a la dictadura de Barrientos, el lugar del aprendizaje de la dignidad de clase. Porque otra de las cuestiones que muchas veces las estadounidenses y las europeas suelen colocar es que el feminismo es un asunto de mujeres educadas de clase media. Yo creo que el feminismo es una forma de resistencia a la opresión y que doña Domi puede encarnar perfectamente las raíces de nuestros feminismos. Esas raíces tienen que ver inclusive con un escenario interesante para recordar, para recuperar. Ustedes saben que la Organización de Naciones Unidas decretó, digamos, la década de la mujer que se inició en 1975 y que junto con el encuentro oficial se llevaban a cabo encuentros de la sociedad civil, es decir, encuentros que implicaban representaciones no gubernamentales. Como producto de su lucha en las minas, doña Domi fue invitada a México en 1975 y en ese foro de 1975, ¿no es cierto?, de la primera conferencia Mujer, Paz y Desarrollo,
doña Domi fue muy clara en decirle a Betty Friedan de qué trataba el feminismo para nosotras, para las feministas del sur. Y lo primero que ella hizo fue, con un acto de enorme valentía y con un acto de, creo que una capacidad política para pensar desde su propio lugar, fue decir que las mujeres no somos iguales entre nosotras, que las mujeres somos diferentes y desiguales, que las mujeres racializadas de las minas bolivianas, de minas en las cuales se habían perpetrado terribles masacres, no tenían la misma experiencia que las mujeres de clase media, blanca, europea, que podían pensar en emanciparse del trabajo doméstico delegándolo en otras, racializadas y subalternizadas en razón de la clase. Entonces es por esto que a mí me parece que doña Domi es una guía muy importante para pensar nuestro presente. La otra guía que a mí me parece importante para pensar nuestro presente es Lelia González. Lelia González, nacida en 1937 en Brasil, era hija de una persona indígena y una persona afro. Esta condición de mujer racializada le hizo advertir a Lelia en los años 80 los efectos perniciosos de la idea de democracia racial en Brasil. Es decir, porque los racismos en nuestras tierras tienen una impronta diferente. Lejos de ser racismos segregacionistas, son racismos que generan la ilusión de la igualdad, al mismo tiempo que subalternizan de manera sistemática a las personas racializadas y niegan las contribuciones que las personas racializadas han hecho a la construcción de la cultura común. Es decir, se piensa que nuestra América mestiza, por así decir, ¿no es cierto?, tiene digamos, es producto de la unión entre entre comillas, naturaleza americana, encarnada por las mujeres nuestroamericanas que fueron sistemáticamente violadas, y una cultura europea que es producto de la colonización y de la conquista. Entonces, con mucha capacidad analítica, Lelia González propone reconocer ese legado que tenemos, ese legado amerindio que tenemos, ese legado afro que tenemos, que forma parte de nuestra cultura, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de comer, de la mezcla de palabras que utilizamos, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con nuestros acentos, sin lugar a dudas, pero también con la persistencia de las lenguas nativas de nuestra América que han sido combatidas a sangre y fuego, o por lo menos así lo fueron en mi país, en Argentina. Entonces, por eso también me parece muy importante traer a Lelia. Y por último, quiero traer a otra feminista, una feminista argentino-cubana, Isabel Larguía. Isabel fue parte de la Federación de Mujeres Cubanas. Isabel vivió muchos años en Cuba, fue una persona amante de su revolución y fue una de las personas capaz de teorizar algo que es fundamental para nosotras, para las feministas, que es los efectos sobre nuestras vidas de la división sexual del trabajo. Entonces, bueno, por eso me parece importante mostrar que nuestros feminismos son producto de nuestras experiencias y son productos también de la apertura hacia un horizonte más amplio. Los feminismos son internacionalistas, son y deben ser internacionalistas, porque en esto creo que la franco-peruana Flora Tristán anticipó
un camino para nosotras, es decir, la organización de subalternos y subalternas ante la resistencia, de proletarios y proletarias, de mujeres y personas feminizadas, debe ser una organización internacional. El feminismo es, entonces, me parece a mí, y me parece que es algo muy importante poder pensarlo de esa manera, es a la vez, ¿no es cierto?, situado, profundamente situado, y si negamos nuestras raíces propias, se desdibuja, pero al mismo tiempo es, y ha sido históricamente internacionalista. Entonces, un poco esa recuperación de raíces tiene que ver con la idea que tengo de que el pasado, nuestro pasado, ese pasado rico, interesante, lleno de aspectos múltiples y muy profundos para nosotros, para nuestras vidas, para la vida de las futuras generaciones de feministas, porque los feminismos tienen en este momento una característica que es muy importante, que es la convocatoria que tiene ante las generaciones más jóvenes. Creo que ese pasado está enlazado a nuestro presente y es la condición para afrontar el futuro. Entonces, bajo la invocación de estas feministas tan importantes para nosotras, es que me importa pensar cuál es el presente, ¿no? ¿Cómo encaramos el presente las feministas? ¿Qué está pasando en nuestro continente, en esta Via Yala, en este momento presente, que es un momento marcado por una serie de determinaciones a las que voy a hacer referencia brevemente? Y que son, por una parte, la crisis capitalista. Es decir, todas sabemos que la crisis financiera iniciada en 2008 ha tenido efectos brutales sobre nuestras vidas. Muchas veces no podemos verbalizar porque, como decía Rosa Luxemburg, a diferencia de otras formas de relaciones económicas en la sociedad, la economía capitalista se presenta como verdaderamente un acertijo. Es decir, tiene un efecto fetichista que hace muy difícil desentrañar las claves interpretativas para que podamos ver qué tiene que ver esa crisis financiera con nuestra vida cotidiana, cómo se traduce en nuestras vidas la crisis capitalista. Y yo creo que esa crisis capitalista se traduce como una concentración enorme de la riqueza en un contexto de mercantilización de la vida. Es decir, lo que caracteriza al capitalismo es el mercantilismo. Y cuando se producen mercancías, las personas producen muchas veces lo que no necesitan de ninguna manera, al mismo tiempo que no producen lo que necesitan para vivir. Entonces, esa mercantilización que ha ido penetrando al ritmo del capitalismo las distintas formaciones sociales es la causa de la crisis alimentaria. En un país como Argentina, que es un país que básicamente produce alimentos, hay hambre y una enorme cantidad de personas que no comen lo que necesitan comer. La pobreza en Argentina en este momento afecta al 50% de la población. La mayoría de los pobres son niñas. Entonces, me parece que, por una parte, la mercantilización es una de las características del capitalismo que se ha agudizado en el último tiempo, y a la vez la salarización de los sujetos, es decir, la conversión del trabajo humano en una mercancía más, con efectos diferentes